Ahora ya cuento con lo que es mis dos piernitas. En la segunda, como les comenté, no cortamos el hilo porque con este hilo vamos a hacer la unión. Y aquí lo que vamos a realizar en este momento es, estamos en la fila número 25. Vamos a continuar con la fila número 26 y en la fila número 26 vamos a hacer 5 puntos. Ahí tengo 2, 3, 4, 5. Entonces, ahora como ya tengo mis 5 puntos, entonces lo que voy a hacer en este momento van a ser 3 cadenas. Realizamos las 3 cadenas, 1, 2 y 3. Una vez que realizo las 3 cadenas es para la unión de la otra piernita. Ahora contamos también aquí lo que es también 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y colocamos la siguiente. En la siguiente vamos a colocar 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces realizo lo que es la unión y ahora voy a tejer los 21 puntos bajos de esta fila. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Ahí tengo mis 21 puntos. Ahora voy a tomar las 3 cadenas que he realizado aquí. Estas 3 cadenas lo vamos a hacer puntos bajos. 1, ahí tengo una cadena que ya he tomado el punto bajo. Voy por la segunda, el segundo punto bajo y acá con el tercer punto bajo. Ahora lo que voy a hacer es los 21 puntos bajos de la siguiente pierna. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Y acá nuevamente tomo mis 3 cadenas, mis 3 puntos bajos de las cadenas. Ahí tengo un punto bajo. Acá voy por el siguiente. 2 y acá el tercero. Entonces ahí tengo mis 3 puntos bajos. Esta sería la fila número 26. En esta fila yo debo finalizar con 48 puntos bajos. Recuerden que para la unión del cuerpo es 3 cadenas, 21 puntos bajos
tejo los 3 puntos bajos, nuevamente los 21 y acá tejo los 3 puntos bajos. En total yo debo finalizar con 48 puntos bajos. Ahora voy a tejer desde la fila número 27 y 28 y 29, las 3 filas, voy a tejer los 48 puntos bajos sin realizar ninguna disminución, tampoco ningún aumento, solamente se teje de corrido esas 3 filas. Así que vamos a realizar y nos vemos en la fila número 29. Aquí ya hemos finalizado, estamos en la fila número 29. Ahora vamos a continuar con la fila número 30. En esta fila vamos a hacer un cambio, ya que vamos a trabajar una sola hebra. La de adelante la vamos a dejar libre y vamos a trabajar por la hebra, la de atrás, y vamos a hacer la siguiente secuencia. Vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución. A ver, ahí tengo 1. Vamos a trabajar, recuerden, una sola hebra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez que realizo los 6 puntos bajos, aquí tomo las dos hebras que siguen y hago la disminución. Así hago la disminución. Nuevamente tejo los 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tomo una hebra, vuelvo a ingresar a la otra y hago un punto. En total, en esta fila yo tengo que haber culminado con aproximadamente 2 puntos bajos. ¿Qué quiere decir? Pues que yo voy a realizar 6 puntos bajos, una disminución, lo voy a repetir durante 6 veces hasta poder finalizar con 42 puntos bajos. Así que vamos a realizar esta secuencia. Ya he finalizado esta fila. Ahora vamos a continuar con la siguiente fila, que hablamos de la fila número 31. Y en esta fila solamente vamos a tejer los 42 puntos bajos. Vamos a tejer de corrido por ambas hebras y se teje directamente los 42 puntos bajos. Así que vamos a tejer esta fila. Nos vemos apenas lo finalicemos. Ya he culminado la fila número 31 con 42 puntos. Ahora en esta fila número 32 vamos a hacer 5 puntos bajos. Ahí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Una vez que realizo los 5 puntos bajos, voy a hacer la disminución. Tomo la hebra de adelante y la hebra del siguiente. Ahí cuento con los dos y procedo con una disminución. Entonces 5 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir durante 6 veces hasta poder culminar en esta fila con 36 puntos bajos. Así que vamos a realizar la secuencia. Nos encontramos ya en la fila número 32 con 5 puntos bajos, una disminución por 6 veces hasta obtener
36 puntos bajos. Ahora lo que vamos a realizar es, recuerden que conforme vamos tejiendo, vamos ingresando lo que es el relleno, y en este momento voy a rellenar estas piernitas para seguir avanzando. Relleno ambas piernas. Y una vez que ya ingreso lo que es el relleno, ahora vamos por la siguiente fila, que hablamos desde la fila número 33, 34, 35, 36 y 37. Estas 5 filas voy a tejer los 36 puntos bajos. Así que vamos a tejer todas estas filas y nos vemos en la fila número 37 para seguir con el tejido. Así que vamos a realizarlo. Hemos finalizado ya con la fila número 37. Ahora vamos a realizar la fila número 38 y en esta fila vamos a hacer lo que es la secuencia de 4 puntos bajos y una disminución. A ver, vamos a realizar. Ahí tengo 1, 1, 2, 3, 4 y procedemos con la disminución. Tomo los dos hebras juntas y continúo nuevamente. Recuerden que en esta fila vamos a realizar 4 puntos bajos, una disminución. Lo vamos a repetir por 6 veces hasta poder finalizar con 30 puntos bajos. Así que vamos a realizar esta secuencia. Muy bien, ya me encuentro con esta disminución de 4 puntos bajos y una disminución por 6 veces. Tengo los 30 puntos bajos. Ahora voy a tejer desde la fila número 39 hasta la fila número 46 los 30 puntos bajos. Así que vamos a tejer estas filas y nos vemos en la fila número 46. Me encuentro ya en la fila número 46. Ahora recuerden ingresar lo que es el relleno. Aquí ya lo he ingresado un poco de relleno. Rellenamos lo que es las piernas y también el cuerpo. Entonces, una vez que ya hemos rellenado lo que es el cuerpo y las piernitas, entonces vamos a dejarlo un momento y vamos a empezar con la siguiente parte que hablamos de los bracitos, donde vamos a hacer la unión con los bracitos. Entonces en el cuerpo nos quedamos hasta la fila número 46. Ahora vamos a tejer los bracitos y en este momento vamos a comenzar con la siguiente parte que hablamos del siguiente bracito. Recuerden que vamos a tejer 2 bracitos, en los dos nos vamos a cortar el hilo pequeño. Y pues vamos a realizar el siguiente bracito, en el cual vamos a ingresar el color piel y el color azul marino. Ambos hilos recuerden que son realizados con hilo de algodón. Entonces iniciemos con el color piel y vamos a iniciar con un anillo mágico, en el cual vamos a ingresar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Una vez que realizamos los 5 puntos bajos, cerramos. Y ahora hablaríamos de la fila número 2. En la fila número 2 vamos a realizar 5 aumentos hasta poder finalizar con 10 puntos bajos. Ahí vamos en el segundo aumento. Tercer aumento. Cuarto aumento. Y el quinto.
Una vez que llegamos al quinto aumento, ya tenemos nuestros 10 puntos bajos. La fila 3 y 4 vamos a tejer solamente los 10 puntos bajos. No se hace ningún aumento, tampoco ninguna disminución, y se teje de corrido los 10 puntos bajos estas dos filas. Así que vamos a realizarlo en este momento. Ya he culminado, me encuentro en la fila número 4, ahora voy a continuar en la fila número 5 y en esta fila vamos a colocar un hilo de diferente color, pueden ustedes colocar algún marcador de su preferencia y vamos a tejer en esta fila 1, 2, 3, 4. Luego vamos a hacer 3 puntos altos en uno solo, es decir, un triple aumento. Ahí tengo un punto alto, 2 y 3. Y luego tejo con puntos bajos los puntos que me quedan. 1, 2, 3, 4 y 5. En total en esta fila, hablamos de la fila número 5, debo cerrar con 12 puntos bajos. Continuamos con la fila número 6. En la fila número 6 vamos a hacer una secuencia de disminución en el cual vamos a empezar con un punto bajo, 2, 3 y 4. Y luego vamos a hacer dos disminuciones seguidas. Ahí tengo una disminución y ahí vamos por la siguiente disminución. Y luego tejemos los puntos que nos quedan. 1, 2, 3 y 4. En total en esta fila número 6 estoy finalizando con 10 puntos bajos. Una vez que ya finalizamos esta fila número 6, hablamos de la fila número 7 y en esta fila número 7 vamos a hacer un cambio de color en el cual vamos a tejer una sola hebra y vamos a cambiar al color azul marino. Ahí estamos haciendo el cambio y se va a tejer solamente los 10 puntos. Aquí estamos haciendo el cambio de color y empezamos a tejer. Una vez que terminamos esta fila número 7, recuerden cortar el hilo ya del antiguo color y ahora vamos a hacer la fila número 8. En la fila número 8 empezamos con un aumento y luego tejemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y luego hacemos un aumento. Una vez que realizamos el aumento, tejemos los puntos bajos que nos quedan. 1, 2, 3, 4. En total esta fila debo cerrar con
12 puntos bajos. Luego recuerden que vamos a tejer desde la fila número 9 hasta la fila número 19. Vamos a tejer los 12 puntos bajos. Muy bien, aquí ya me encuentro en la fila número 19. Entonces, como ya me encuentro en esta fila número 19, aquí ya vamos a finalizar con un punto deslizado y ahora cortamos el hilo pequeño, no muy grande tampoco, porque vamos a unir con el cuerpo. Entonces aquí ya lo tenemos, lo que es finalizado el cuerpito, y acá tengo mi otro brazo. Vamos a hacer lo que son estas franjas. Recuerden que lo estamos realizando las franjas con hilo de costura, y en este caso pues vamos a realizarlo, recuerden en este caso que lo estamos realizando de 6 hilitos más o menos. Tratamos de que nos quede más o menos así las puntitas y los cortes sean aquí. Entonces por este lado vamos a tejer y vamos a realizarlo en este momento. Les recuerdo que las franjitas lo vamos a colocar en la fila número 14. Desde acá contamos en la fila número 14, vamos a colocar la primera franja, y recuerden que vamos a hacerlo, vamos a trabajarlo, colocarlo por dentro, ¿ya? Ahí lo paso el hilo y vamos a ir trabajando como si fueran puntos deslizados toda la vuelta. Por dentro vamos a ir jalando el hilo y lo pasamos como si fuera un punto deslizado. Aquí llegamos ya a lo que es al punto de inicio. Entonces sacamos el hilo. Una vez que lo sacamos, lo vamos a volver a ingresar nuevamente para poder seguir tejiendo la siguiente franja. Ahí ya tengo una franja, entonces vamos a colocarlo lo que es en la siguiente fila, que hablamos en la fila número 16, y vamos a realizarlo. Entonces en la fila número 16 vamos a colocar la siguiente, ¿sí? Y nuevamente tejemos. Aquí ya llegamos lo que es al punto de inicio. Como ya llegamos al punto de inicio, jalamos lo que es el hilo, y ahora vamos a tomar una aguja en el cual vamos a ingresarlo por dentro para poder asegurar, y en este caso
no se pueda salir al momento de que podamos hacer cualquier movimiento. Entonces aquí lo vuelvo a ingresar, aquí lo volvemos a ingresar por nuevamente por el mismo lugar, y solamente aquí realizamos lo que es un nudo por dentro. Lo tratamos de poder colocar con un nudo. Una vez que ya aseguramos, cortamos y lo colocamos por dentro. Y ahora nos falta un detalle en la parte de aquí. Entonces vamos a tomar el color azul marino y desde el punto de inicio tomamos estos puntitos que hemos dejado aquí y vamos a realizar de manera breve lo que son toda esta fila del bracito. Vamos a hacerlo con puntos bajos. Hagámoslo con cuidado toda esta fila. Y aquí llegamos lo que es a nuestro punto de inicio. Entonces, como llegamos a nuestro punto de inicio, lo cerramos con un punto deslizado, cortamos el hilo y ahora lo vamos a ingresar por dentro este hilo para tratar de esconderlo. Y volvemos a ingresar. Ahí ya está bien seguro lo que es el bracito. Por último, solamente ingresamos lo que es un relleno. Vamos a ingresar poco relleno, no vamos a ingresar mucho. Y lo más importante es, en el caso, por ejemplo, ustedes no les quede una bola, lo toman así, lo flotan en las manos y lo que les sobra pueden ustedes sacarlo para que no les quede como una bola y todo el relleno quede parejito. Si en caso ustedes deseen, pueden ingresar lo que es el relleno, pero poco relleno. No vamos a ingresar demasiado relleno, sino solamente poco relleno, como para que quede prácticamente, es como si quedara lo mismo, sino que para que no se vea flácido tampoco. Queremos hacerlo solamente flaquito, como para que no se pueda notar como exagerado. Acá no le ponemos nada, solamente el relleno más o menos va de acá para arriba, y así los dos bracitos van a quedar un poco flaquitos, no van a quedar muy gordos. Entonces, una vez que ya contamos con los dos bracitos, nos toca en este caso la siguiente parte, que hablaríamos ya de la unión al cuellito.